Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Ricardo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá estamos. Manuel, mira, Tuvimos un recién... problemita para conectarnos por Skype, pero bueno. Bueno, no importa, lo hacemos por teléfono. Lo mismo, lo importante es la tónica de la comunicación y lo que se pueda sacar de ello. Bueno, Te pregunto lo siguiente, porque hace minutos acabo de hablar con Laura Rodríguez Machado y en la conversación que tuvieron ayer con el presidente habló del tema post-pandemia, que tenía un plan pero no lo explicó. Y yo te pregunto a vos concretamente, teniendo en cuenta tu visión empresaria y de acuerdo a lo que se comenta en el Instituto de Investigaciones de la Bolsa, lo que charlan ustedes en forma permanente con los empresarios, ¿cómo se sale de la pospandemia y si hay un plan definido para poder hacerlo? bueno, nosotros tenemos una idea de cómo salir de una situación crítica, no solamente una pospandemia, sino de cualquier crisis económica severa como hemos tenido en el pasado. Nosotros tenemos una firme convicción y sabemos qué es lo que hay que hacer. Lo que no creemos es que el gobierno esté convencido en que lo que nosotros proponemos sea para ellos la mejor alternativa o la solución al problema. Tenemos una diferencia de criterio. Nosotros creemos que el país tiene que integrarse al mundo, tiene que resolver el problema de la deuda externa, tiene que, por supuesto, encarar políticas serias de disciplina fiscal y monetaria para generar confianza. Sin confianza es imposible que el país retome el crecimiento y por lo tanto el desarrollo de la economía y el país. Y por supuesto que teniendo en cuenta la pandemia y la crisis que estamos viviendo, nadie está pensando que estas decisiones se tienen que tomar de la noche a la mañana y como con un criterio abrupto. Porque la sociedad no lo toleraría, la situación social es muy delicada, hay sectores vulnerables que están sufriendo esta situación, hay un aumento del desempleo, etcétera, lo cual significa que tenemos inexorablemente que anunciar estas medidas, anunciar este rumbo económico, generar esa confianza, aunque el proceso sea paulatino y gradual como las circunstancias lo imponen. Pero lo importante es saber que vamos hacia un determinado rumbo, un determinado objetivo, que es ordenar el país, ser un país serio, un país que cumpla con sus compromisos y al mismo tiempo que ordene las cuentas del sector público y a su vez también reduciendo la magnitud de ese sector público, que en este momento nos significa un gran costo a toda la sociedad argentina vía impuestos, que es casi o prácticamente insostenible en este momento y en este contexto. ¿Y ves en este gobierno esto que estás planteando? ¿Cómo, perdón? Si ves en este gobierno una idea de las que estás planteando. Yo creo que no, por eso es que tenemos discrepancias con lo que el gobierno está señalando, pero lo que sí creemos es que si el gobierno elude estas decisiones y este rumbo que nosotros señalamos, vamos a tener problemas, vamos a tener inestabilidad económica y financiera, vamos a tener volatilidad de las variables, es decir, vamos a entrar en una situación de turbulencia que no es para nadie razonable ni aceptable, porque la sociedad sufre con estas situaciones si no se toman las medidas realmente que corresponde para salir de una crisis tan severa como la que tenemos. Mira, recién Alfredo Blanco en su columna económica planteaba concretamente y enfatizaba sobre el tema del consenso social, es decir, a él le parecía bien que a pesar de las diferencias, ayer el presidente haya convocado a los núcleos más importantes de la oposición para de alguna manera dialogar, aunque no se haya llegado a nada concreto, a nada específico, pero que es un paso adelante, pero faltaban los sectores productivos, los sectores sindicales, es decir, un consenso amplio para poder de alguna manera neutralizar los efectos de una pandemia que va a ser prácticamente desoladora el día de mañana. Sí, es muy preocupante lo que está pasando en la economía, la parálisis que hay, la recesión que se estaba ya manifestando, los sectores que están con muchos problemas, negocios que están cerrando, gente que está perdiendo el trabajo o que no está pudiendo trabajar. La situación es muy delicada y creo que en ese sentido, por más que estemos comenzando a entrar en un pico de los contagios, aunque se haya mesetado, hay que tratar de flexibilizar lo antes posible la situación
de la cuarentena, porque la economía también influye en estos momentos y tenemos que pedirle a la población que sea responsable, pero tenemos que otorgarle cierta libertad para que empecemos a funcionar. Creo que no hay muchos caminos, y creo que si el gobierno no adopta una política de racionalidad en el manejo de la economía, y bueno, vamos a tener una situación muy difícil de controlar y de sostener en el tiempo. Y los consensos son útiles, nadie los niega, pero en la medida en que nos podamos poner de acuerdo sobre una política que sea seria y consistente, porque si el consenso se logra sobre las bases y las ideas que hoy en día tiene el gobierno nacional, bueno, sabemos que vamos a ir por el rumbo equivocado, como está países como Venezuela y otros países que han tomado los rumbos equivocados. Entonces, los consensos son razonables cuando hay un liderazgo político en el gobierno que es capaz de convocar a esos consensos y convencerlos, pero con el sentido y la orientación correcta. Si nosotros hacemos un consenso con una orientación equivocada y un rumbo incorrecto, obviamente los resultados ya los conocemos y sabemos qué es lo que nos va a pasar como país. Manuel, ¿cómo te suena esto? Porque dentro del consenso también está todo lo que significa la política. ¿Cómo te suena que el presidente diga concretamente que él pensaba que la intervención a Vicentín la gente lo hubiera aplaudido y la vicepresidenta tuitee sobre el tema de los silos o el agravio que están sufriendo los productores de campo con quemas y cortes de silos, manifestándose con alegría? ¿Cómo lo interpretás vos como hombre de empresa digamos, con un hombre de una institución señera como la Bolsa de Comercio? Que realmente estamos en una encrucijada de muy difícil resolución. El presidente va a tener que ponerse firme y tomar las medidas que él considere convenientes, y no puede haber una dualidad en la conducción del país, no puede haber una dualidad entre el presidente y la vicepresidenta decidiendo los destinos del país con concepciones diferentes aparentemente. Pero bueno, hasta ahora el presidente ha estado bastante uniforme con la vicepresidenta en las decisiones que ha tomado, y lo que hizo sobre Vicentín demuestra una gran inmadurez y una falta de convicción sobre los manejos de las cuestiones públicas. No se puede estar a favor de una expropiación y después decir que se equivocó. Eso creo que, si bien es un acto de cierta madurez reconocer el error, pero creo que en un nivel como está el presidente no le hace un favor al país y tampoco a su gobierno el hecho de retrotraerse de esta forma. Creo que en eso, estas medidas hay que saber que expropiar una empresa que esté en convocatoria de acreedores y que el juez es el que tiene que decidir el destino de esa empresa independientemente de cómo esté la empresa, es decir, tomar una decisión. Creo que el presidente se equivocó en su momento. Y bueno, y por otro lado, que la vicepresidenta esté haciendo manifestándose con expresiones ridiculizando un poco o tomándose con cierto ánimo jocoso el tema de las roturas de los silobolsas, que son síntomas muy preocupantes en una sociedad civilizada como la nuestra, es para preocuparse, porque estas cosas hay que tomárselas en serio. Y creo que el gobierno tiene que dar muestras ya de uniformidad de criterio y de seriedad para que la sociedad tenga el respeto que hace falta en el gobierno y en la gente que lo conduce. Por último, Manuel, moratoria, blanqueo, impuesto a la riqueza. Bueno, creo que ya se hizo una moratoria muy importante. Yo no sé si justifica hacer otra más ahora. Me parece que no, pero bueno, tampoco es bueno que se hagan moratorias para satisfacer demandas de ciertos sectores de la sociedad o del sector productivo. Creo que eso tampoco muestra que hay convicciones suficientes en lo que corresponde hacer. Y con respecto al impuesto a la riqueza, creo que también es un error, porque el impuesto ese lo van a terminar pagando las empresas, y las empresas van a salir muy debilitadas de esta situación. Y creo que aplicarles un impuesto a los empresarios o a las personas físicas, por lo tanto, y a su vez en la cabeza de las empresas, es creo que un error, porque lo que necesitamos es que haya recursos para salir a resolver y a recuperar la economía y la reactivación económica que tanto necesitamos todos los argentinos en este momento. Entonces, vamos en una especie de contrasentido de lo que hay que hacer
para recuperar la economía y reinstalar el crecimiento del país, de la economía en el país. Entonces, me parece que esto es un error.